Hola, ¿qué tal? Me llamo Diana María Picot Morales, soy estudiante de la maestría en literatura hispanoamericana de la Universidad de Sonora y mi ponencia se titula La impersonalización como estrategia subversiva en un pequeño moretón en la piel de nadie de Kira Galván. Y bien, yo estoy analizando un poemario que fue publicado en 1980, en una época donde existía pues una efervescencia de los movimientos sociales fuertísimo, había muchos cuestionamientos, el feminismo, toman como ciertas posturas, hay como diferentes proyectos políticos y culturales profundos que este que están repercutiendo tanto en la vida social de las mujeres, ¿no? Entonces, el poemario hace una lectura de eso y hace una serie de cuestionamientos y lo que propongo como análisis es cómo se sitúa el cuerpo femenino en el centro de la experiencia poética, no como un objeto pasivo de representación, sino como un espacio donde se inscriben y se cuestionan las formas de poder patriarcal que atraviesan tanto el ámbito doméstico como el social. O sea, es un poemario que estiliza todos estos fenómenos y cuestiona desde los lugares domésticos, lugares que culturalmente se le habían designado a las mujeres y que van a ocurrir en estos poemas, pues la epifanía y ocurre el poema, ¿no? Entonces, los objetivos es analizar el uso del infinitivo en cómo estas acciones interminadas, indefinidas, es una crítica a las estructuras, a lo que tiene que ver a las imposiciones por el sistema y de cómo estos desplazamientos hacen una invitación hacia lo más instintivo, a lo material, a lo humano, ¿no? A lo humano entendido desde los instintos, porque también está lo humano desde el discurso masculino, que es continuamente con el que lucha, con el que está en diálogo, con el que se está cuestionando, ¿no? Entonces, esta despersonalización, perdón, lejos de anular la voz, se presenta como una forma de resistencia que cuestiona los mandatos de agencia, visibilidad y coherencia identitaria impuestos a la escritura femenina. Es decir, también sucede estas preguntas, ¿no? ¿Cómo es la escritura femenina? Y pues estos poemas tienen un lugar desde la incomodidad, tienen un lugar urbano, tienen un lugar íntimo, pero explosivo a la vez. O sea, suceden cosas muy, muy padres en este poemario que nos hacen pensar sobre la hegemonía, ¿no? Sobre cómo es que escriben las mujeres y cómo son la escritura femenina cuando abordan estos temas sociales, ¿no? Porque pues tenemos grandes genealogías, ¿no? Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa, Vírgenes Terrestres, o sea, cómo es la escritura femenina atendiendo a lo social. Y bueno, este, para abordar este fenómeno, el análisis, yo me voy a apoyar en la teoría de interpretación de Roman Ingarden y yo me voy a enfocar en la materia fónica del lenguaje como fundamento ontológico del mundo poético, es decir, cómo a través del infinitivo se crean estos como rituales, estos performances y ocurre pues el poema, ¿no? Y que este también uso del infinitivo desplaza al sujeto, a este yo femenino, a otro lugar que tiene que ver, pues, como les decía, a lo más instintivo, a lo más corpóreo, ¿no? Entonces, también por esta idea de performatividad recurro a los conceptos de Jody Butler, ¿no? Entonces, para el análisis, el poemario abordamos la identidad femenina desde un cuerpo como territorio de violencias estructurales utilizando escenas cotidianas, la cita amorosa, el espacio laboral bajo la mirada masculina, los quehaceres domésticos que trazan un mapa de experiencias colectivas que mediante el uso del infinitivo la acción se despersonaliza adquiriendo un carácter continuo y compartido que trasciende lo anecdótico de lo anecdótico individual pues a lo colectivo, ¿no? Entonces aquí tomo el primer fragmento con el que inicia contradicciones ideológicas al lavar un plato. Contradicciones ideológicas al lavar un plato, ¿no? Y también quisiera explicar por qué me maquillo y por qué uso perfume. ¿Por qué quiero cantar la belleza del cuerpo masculino?
Quiero aclararme bien ese racismo que existe entre los hombres y las mujeres. Y bien, aquí pues la enunciación sucede en este espacio de la cocina que está lavando sus platos. Entonces, pues, o sucede la epifanía y sucede el poema. Entonces, retomando la idea de Jodie Butler sobre la performatividad, no es un acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en un contexto de un cuerpo entendido hasta cierto punto como una duración temporal sostenida culturalmente. Entonces, el uso del infinitivo en estos poemas, pues, prolongan esas acciones que llevan a esa epifanía y a su vez a la subversión, ¿no? Donde ocurre el poema, donde ocurre en un espacio, ¿no? En ese espacio doméstico. Y en estos dos poemas podemos tener como los ejemplos del uso del infinitivo, pues también se recarga más a los instintos, a lo corpóreo, ¿no? Entonces, el uso del infinitivo en el poema actúa como una estrategia de despersonalización que se opone al mandato social de explicación constante del sujeto femenino, frente a los versos que evidencian la presión de justificar gestos y deseos, como quisiera explicar por qué me maquillo o por qué uso perfume. El infinitivo desplaza la subjetividad hacia la acción mínima y desprovista de la confesión. Entonces, así acciones como lavar un plato, comer, dormir, condensan contradicciones estructurales sin desarticularlas desde un yo plenamente identificado. Y aquí tenemos otros dos poemas que apunta a lo animal, que apunta a lo fragmentario, ¿no? En este poema 4A es soy un pequeño cangrejo y como lengua de vaca dice no soy más que una lengua de vaca esperando en el refrigerador a que vengan por mí. Entonces, pues aquí está, pues esta marcada, ¿no? Esta crítica a verse como mercancía, a verse como despojada, a verse como objeto, pero que en la escritura se crea este efecto de impersonalización que está criticando justamente ese, esa misma forma de criticar, pues. Entonces, la impersonalización no conduce a una neutralización del sujeto, sino a la reinscripción de la lógica animal y material que se opone al modelo de subjetividad humana masculina, es decir, a este gran relato que nos dice qué somos, quiénes somos y cómo debemos ser percibidos. Entonces, la subversión del poemario de Kira Galván opera a un nivel profundo del lenguaje, desde cómo en este caso retomó a Gloria Vergara citando a Icarden, sobre cómo se construye este lenguaje desde una base estructural que se despliega un mundo de la obra en el momento de la lectura. Es decir, leer estos poemas que cuestionan el papel de la mujer desde un espacio femenino que se asemeja a los instintos, que está más recargado al animal o a otra lógica, pues todavía en pleno siglo XXI, en pleno 2026, todavía nos sigue haciendo pues eco, nos sigue haciendo pues impacto la crítica. Y a su vez tenemos como Ingarden también habla de esta materia fónica desde el sentido y el sonido, perdón, y el sentido verbal. La poesía de Galván tensa estos estratos mediante el infinitivo, jugando con los contrastes para cuestionar los roles impuestos a la mujer a través de acciones despersonalizadas y desplazadas hacia lo animal o lo fragmentario. La voz poética no solo evade el modelo hegemónico de subjetividad, sino que abraza ese desplazamiento como una forma alternativa de existencia y enunciación. Y en mis conclusiones, pues señalo esta impersonalización como una acción, una reconfiguración de la subjetividad y crítica esta estrategia que pues critica este modelo hegemónico, una estrategia ontológica también de interpretar la realidad estética, ¿no? Y la animalización y la despersonalización para nombrar aquello que nos hace daño y el deseo desde afuera, ¿no? El cuerpo, la poesía se sitúa
desde la subversión en la estrategia estructural del lenguaje, proporcionando una forma de habitar el mundo desde el desborde, la materia y la acción despersonalizada como gesto de resistencia. Entonces, para redondear un poquito más la idea, el uso de esta impersonalización la usa como para criticar a la sociedad que la despersonaliza a ella, y como estrategia estética hace la utilización o utiliza más bien los infinitivos para recalcar esa misma, esa misma pues crítica, ¿no? Y sin más que decirlos, muchas gracias y al espacio, a los organizadores y gracias